¿Quién podría imaginar que los secretos de Adolf Hitler aún permanecen ocultos bajo nuestros pies? ¿Qué otras atrocidades se esconden en las profundidades de la historia esperando a ser reveladas? ¿Acaso los túneles olvidados construidos por el régimen nazi albergan secretos que podrían cambiar nuestra percepción del pasado? La reciente revelación de una intrincada red de pasadizos bajo el hotel construido en el área de Oberalpsberg ha dejado a historiadores y entusiastas de la historia con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Este descubrimiento no fue el resultado de excavaciones a gran escala, sino que ocurrió casi por casualidad. Trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento se toparon con un angosto pasadizo sellado, una entrada que, aparentemente, había caído en el olvido con el paso del tiempo. Tras abrirlo, lo que se encontró bajo la tierra superó todas las expectativas. La existencia de este elaborado sistema de túneles, que había permanecido intacto durante décadas bajo un hotel, plantea interrogantes no solo sobre lo que se escondía en su interior, sino también sobre las razones de su olvido. ¿Cuántos otros búnkeres olvidados aún yacen enterrados, esperando su momento para ser descubiertos? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha seguido desvelando secretos enterrados en su suelo. A menudo esto ocurre de manera literal, desde los extensos refugios subterráneos de Berlín hasta los siniestros pasajes del Nido del Lobo en Polonia. Las redes de túneles de la era nazi han fascinado tanto a historiadores como a teóricos de conspiración. Algunos de estos túneles fueron construidos como refugios antiaéreos, mientras que otros funcionaron como fábricas de armas ocultas, diseñadas para escapar de los bombardeos aliados. También existieron búnkeres como el del propio Führer en Berlín o los túneles cerca de Berghof, creados como refugios personales, con la intención de facilitar una posible huida. Hallar estas estructuras no es algo inusual. Nuevas redes de túneles siguen siendo descubiertas de vez en cuando en bosques, debajo de granjas e incluso bajo edificios modernos. La presencia de estas construcciones sirve como un recordatorio sombrío de cuán profundamente el régimen nazi dejó su huella, tanto física como ideológicamente, en el paisaje. Cuando un grupo de investigadores comenzó a explorar la zona de Oberalpsberg, un área impregnada de historia nazi, no esperaban encontrar nada extraordinario. Después de todo, aquí se encontraba una vez la residencia alpina de Hitler, el Nido del Águila. Se sabía que había búnkeres en la zona, pero ¿qué más podría permanecer oculto? Durante la exploración del terreno bajo un búnker sellado que estaba situado cerca de un hotel construido en la posguerra, el equipo descubrió una vacuidad en el espacio inexplorado bajo la montaña. Lo que encontraron al descender no era un búnker típico. No se trataba de un solo túnel o una habitación abandonada. Era una compleja red de pasadizos, algunos de ellos angostos y rugosos, otros bien estructurados y reforzados con un cemento envejecido. Algunos corredores conducían a escombros colapsados, mientras que otros llevaban a puertas selladas tan herméticamente que parecía que no habían sido tocadas durante décadas. Pero el detalle más inquietante era que estos túneles no figuraban en ningún mapa histórico militar. Incluso los lugareños, cuyas familias han vivido sobre la montaña durante generaciones, no tenían idea de su existencia. Un túnel en particular destacaba. En su base, varillas de hierro oxidadas descendían hacia la oscuridad. La cámara que descubrieron en su interior se conectaba de una manera casi imposible con la estructura en la parte superior, el hotel que ahora está abierto a los huéspedes. Sin embargo, nunca nadie había informado sobre los signos de lo que yacía bajo tierra en esas habitaciones secretas. Situada en las pintorescas montañas bávaras, cerca de la ciudad de Berchtesgaden, Oberalpsberg es un área de serena belleza natural que alguna vez sirvió como uno de los centros de poder más infames del nazismo. En este lugar, entre las imponentes cumbres y los densos bosques de pinos, Adolf Hitler fundó su residencia de montaña, el Berghof. Originalmente un modesto refugio conocido como la Casa Wachenfeld, la propiedad fue adquirida por Hitler en 1933, poco después de su llegada al poder. Con el tiempo se transformó en el Gran Berghof, una extensa residencia alpina que se convirtió en su refugio personal favorito. El Berghof no solo era un lugar de descanso, también funcionaba como la segunda residencia del gobierno.
Hitler pasaba buena parte de su tiempo allí, especialmente en los años previos al inicio y durante las etapas iniciales de la Segunda Guerra Mundial. La conexión del Führer con los Alpes bávaros era profunda. Encontraba consuelo en los dramáticos paisajes, el aire fresco de montaña y el aislamiento que ofrecía la región. Este entorno proporcionaba un asombroso contraste con los tumultuosos acontecimientos políticos de Berlín y permitía a Hitler proyectar la imagen de un líder reflexivo. Las vistas panorámicas desde la enorme ventana del Berghof se convirtieron en un símbolo de su autoproclamada visión para el futuro de Alemania. Con el tiempo, Oberalpsberg se transformó en un centro de actividad nazi, con altos funcionarios como Himmler, Göring y Bormann creando sus propios complejos cercanos, convirtiendo la zona en un enclave político aislado. A pesar de su entorno pacífico, la región fue testigo silenciosa de muchas decisiones que tendrían consecuencias devastadoras a nivel global. Oficialmente se trataba de un refugio, pero en realidad era un centro de mando, un refugio y una fortaleza. Con el paso del tiempo, una compleja red de túneles y búnkeres fue excavada profundamente en la roca bajo el Berghof, conectándola con otras instalaciones nazis en toda la región. Sin embargo, algunas partes de este laberinto nunca fueron documentadas, y durante décadas se consideró que estos túneles se habían perdido, estaban sellados, colapsados o simplemente olvidados bajo capas de construcciones de la posguerra. Este concepto cambió recientemente cuando un viejo hotel construido en la cima de la montaña comenzó a deteriorarse. Los desarrolladores, que inspeccionaban el sitio para una reconstrucción, notaron anomalías extrañas en el suelo bajo el edificio. Escaneos iniciales revelaron vacíos y espacios vacíos donde debería haber roca sólida. Intrigado, un grupo local de investigadores comenzó un examen minucioso. Bajo el deteriorado fundamento del viejo hotel, oculto de la vista durante décadas, los investigadores hallaron un túnel secreto de acceso. Era angosto, frío y se descendía en espirales por giros excepcionalmente empinados, como un gusano perforando la tierra. Las paredes del túnel brillaban ominosamente por la humedad, y el aire estaba denso con polvo centenario, creando una sensación de que cada respiración te transportaba a un pasado distante. Se hizo evidente que esto no era simplemente una mina de comunicaciones o un ducto, era algo completamente diferente, oculto, deliberadamente construido y, lo más inquietante, sorprendentemente bien conservado, como si el tiempo lo hubiera eludido. Al final de este siniestro túnel, como un centinela de secretos olvidados, se encontraba una puerta de hierro reforzada, cerrada herméticamente desde dentro. No se había movido en más de 70 años, desde que los últimos ocupantes, o quizás aquellos que la sellaron, abandonaron el lugar. Cuando los investigadores finalmente lograron abrirla con esfuerzo, el sonido fue verdaderamente escalofriante. El metal chirrió contra el metal, como un lamento espectral, el eco resonando en la oscuridad, similar a una advertencia de un pasado remoto. Lo que había detrás de la puerta dejó atónitos incluso a los historiadores más experimentados en la Segunda Guerra Mundial. Se encontraron con habitaciones subterráneas, congeladas en el tiempo, como fantasmas de días pasados. El primer espacio que hallaron resultó sorprendentemente acogedor, casi hogareño, a pesar de su naturaleza subterránea. Una cama oxidada pero intacta, una mesa, un armario. Todos estos objetos contaban la historia de una presencia. Y lo más inesperado, en medio de la habitación, se descubrió. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan los lugares que parecen deshabitados? ¿Qué historias podrían contar las paredes de un refugio personal de Adolf Hitler, escondido bajo un hotel? ¿Y si te dijera que un simple descuido durante una restauración reveló un mundo oscuro y fascinante, lleno de símbolos y misterio? Adéntrate en esta travesía que revela un rincón olvidado de la historia. Imagina una bañera completamente instalada, hundida en el suelo y rodeada de gruesas capas de concreto. Alguien podría pensar que se trataba de un escenario abandonado, pero nada había sido saqueado o dañado por vándalos. El lugar parecía un eco del pasado, intacto, como si el tiempo hubiera decidido congelar la existencia de ese espacio en el instante en que se cerró la puerta en 1945. No era simplemente un búnker militar, era parte de los lujosos apartamentos subterráneos de Hitler. Este complejo, situado bajo un edificio que más tarde se convirtió en un hotel, fue concebido como un refugio secreto, diseñado para proteger a sus ocupantes tanto de ataques aéreos como de miradas curiosas.
Mientras los turistas y el personal de servicio paseaban despreocupados por los pisos del hotel, nada les hacía sospechar que justo debajo de ellos se escondían gruesas paredes, puertas insonorizadas y techos reforzados que guardaban secretos profundamente sellados en la piedra. La habitación permaneció en estado virginal, como si desde 1945 nadie hubiera puesto pie allí. Sin huellas de ocupación, sin grafitis, ni rastro de saqueo, parecía que alguien simplemente cerró la puerta y se marchó sin intención de regresar. Si el hotel no hubiera comenzado a deteriorarse, es posible que este extraño fragmento de historia hubiera permanecido para siempre oculto. Sin embargo, eso era solo el comienzo. Uno de los corredores se adentraba aún más, descendiendo y alejándose de las áreas habitables. El aire se volvía más frío y la luz de las linternas se debilitaba. En las paredes empezaron a aparecer símbolos, signos misteriosos. Algunos de ellos se habían desvanecido con el tiempo, mientras que otros estaban grabados a la profundidad de la piedra. Un sentimiento inquietante invadió al equipo cuando comprendieron que no se trataba de un simple refugio. Estaban frente a algo mucho más oscuro. Pero para entender hasta dónde llegaba esta historia y cuál era su verdadero propósito, debían seguir adelante. Cuanto más se adentraban en el complejo subterráneo, más surrealista se volvía su experiencia. No eran solo túneles, eran pasillos de un mundo perdido, congelado en el tiempo. Cada paso hacia lo profundo desnudaba una capa de silencio, como si la montaña hubiera contenido el aliento durante décadas. Ahora era evidente que no se trataba de un búnker improvisado en los últimos días de un régimen en descomposición. Había sido meticulosamente diseñado, planificado con precisión, y lo más inquietante de todo, poseía un matiz de profunda significación personal. En una de las cámaras, fría e inmóvil, encontraron su primera pista importante, una caja de madera medio aplastada por escombros, sellada con cintas metálicas oxidadas. En el costado de la caja, un símbolo aterradormente familiar estaba grabado, el águila nazi desplegando sus alas sobre la suástica. Aún con los años transcurridos, la vista de aquel emblema hacía que el aire en la habitación pareciera más frío. Dentro hallaron documentos, frágiles y con los bordes doblados. Algunos eran ilegibles por el desgaste, pero en otros se vislumbraban aún anotaciones, códigos militares, fechas y algo más extraño, diagramas a mano que no se ajustaban al plano del búnker. Estos bocetos representaban construcciones más grandes, habitaciones más complejas, algunas incluso parecían salirse del perímetro conocido del complejo. ¿Existían allí más cámaras? ¿Otros túneles aún sellados tras muros de ladrillos o sepultados bajo escombros? Luego hallaron objetos personales, un par de gafas, un conjunto de plumas dispuestas con inquietante precisión, y un cuaderno de cuero, descompuesto pero aún legible en algunas partes. Los nombres escritos dentro estaban trazados con firmeza, algunos subrayados, otros tachados. Un nombre sobresalía como un fantasma: Bormann. ¿Podría ser este un escondite militar secreto? ¿Un refugio personal para los allegados del Tercer Reich? A medida que el equipo se movía con cautela por la cámara, descubrieron un armario, una visión extraña en medio del frío concreto. Dentro colgaban todavía gruesos abrigos de lana, con insignias militares cosidas en sus hombros. En uno de los abrigos, una etiqueta apenas legible, pero indudablemente auténtica. Junto a esto, un pequeño juego de porcelana, intacto, sin raciones militares ni reservas de emergencia, solo platos de hueso blanco y delicadas tazas de té. Eran piezas que uno esperaría encontrar en un comedor de alta categoría, pero nunca en una fortaleza subterránea. La inquietante verdad se hacía cada vez más evidente. No se trataba solo de un refugio, era una residencia, un lugar preparado para una estancia prolongada. Y justo en ese momento encontraron un pasaje. A primera vista parecía una simple pared, pero se movió lentamente, chirriando por el paso del tiempo, revelando un estrecho corredor escondido detrás de ella. El pasaje descendía, húmedo y estrecho, adentrándose aún más en la montaña. Parecía interminable. Con ciertos intervalos se bifurcaba. Algunos túneles se habían colapsado, mientras que otros se adentraban en la oscuridad. Viejos conductos de ventilación colgaban del techo. Cables eléctricos se extendían, como venas, a lo largo de las paredes, muertos desde hacía mucho tiempo, pero alguna vez habían sido parte de algo mucho más sofisticado de lo que se esperaba. Uno de los túneles conducía a una trampilla oculta bajo un manto de vegetación, ahora cubierta de musgo y árboles.
Solo la naturaleza salvaje estaba encima, ningún edificio, ningún punto de referencia, solo un bosque abierto. Quien diseñó este camino de escape garantizó la absoluta invisibilidad, pero el último descubrimiento fue el más humano y cautivador. En una estrecha hendidura al lado de uno de los corredores, escondido en una caja metálica sellada, yacía un montón de viejas fotografías. La mayoría estaban dañadas por el agua, irremediablemente, pero algunas aún permanecían nítidas. En una de ellas, un hombre en uniforme sonreía junto a una mujer que sostenía a un niño. En otra, la misma mujer estaba sentada sola en un banco, mirando a la cámara con ojos ilegibles. No eran imágenes propagandísticas, eran fotografías personales, privadas, familiares, traídas aquí y abandonadas. De repente, el frío concreto ya no parecía tan vacío. No eran solo habitaciones, eran ecos, espacios que atesoraban planes, temores, poder y quizás arrepentimientos. El búnker ya no era simplemente una reliquia de guerra, se había convertido en una cápsula del tiempo, un recordatorio de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Sus intenciones estaban selladas tras puertas de acero y rocas en ruinas. Y quizás la realización más inquietante de todas era la siguiente. Lo que habían descubierto hasta ahora podría ser solo el principio, porque detrás de cada túnel que exploraban parecía que otro esperaba en silencio, todavía enterrado, aún oculto, aún observando. A simple vista, el hotel que se alza sobre los túneles parecía cualquier otra reliquia de los años 40, con sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo, su arquitectura vintage y un tranquilo frente que se acomodaba entre las colinas bávaras. Durante décadas, turistas recorrieron sus pasillos, sin siquiera sospechar lo que se escondía justo debajo de sus pies. Pero ahora, la verdad finalmente había salido a la luz. Durante trabajos de restauración planificados, las brigadas de construcción notaron algo extraño. Un área del suelo en el sótano donde el concreto no coincidía del todo. La textura, el sonido, todo era diferente. Una falsa panel fue forzada, revelando una puerta metálica sellada que nadie había tocado en más de 70 años. Cuando finalmente se abrió, chirriando, una escalera se adentraba en la oscuridad, intacta, sin tocar y completamente fuera de lugar. Abajo, lo que encontraron podría provocar el asombro de toda la comunidad histórica. Esa es la historia que se oculta tras las paredes de un hotel que, por casualidad, reveló un pasado que muchos quisieran olvidar. ¿Alguna vez te has preguntado dónde se escondía Adolf Hitler durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial? ¿Fue realmente un líder solitario que enfrentó su destino o tenía un plan maestro de escape? Imagina descubrir un complejo subterráneo, meticulosamente diseñado, que revela la vida oculta del hombre que cambió el curso de la historia. ¿Qué secretos guardan las paredes de ese refugio? La intriga y el misterio están en el aire mientras exploramos este sorprendente hallazgo. En las profundidades del macizo montañoso, un complejo de cámaras subterráneas ha permanecido oculto durante décadas. Se dice que este lugar, lejos de ser un simple búnker militar, perteneció al mismo Adolf Hitler. Cada rincón de este espacio ha sido construido con una intención clara y precisa, dejando entrever que alguien proyectó su vida aquí, no solo su supervivencia. Al entrar, la primera habitación que nos recibe es un despacho. Las estanterías, cubiertas de polvo, aún conservan tomos que han resistido el paso del tiempo, aunque sus lomos están agrietados. Un escritorio se enfrenta a una pared de hormigón desnudo, mientras que una silla de madera permanece ordenadamente apartada, como si su ocupante se hubiera ausentado momentáneamente. A medida que avanzamos, encontramos una habitación que solía ser un dormitorio. Aunque el colchón ha sucumbido al paso de los años, el armazón se mantiene firme, adornado con los restos de un tapiz que una vez embelleció el espacio. Un armario, con un abrigo largo aún colgando de su percha, cuenta historias de un tiempo olvidado. La siguiente área es un baño, el hallazgo más intrigante de todos. No es por su diseño, sino por lo que representa. Un espacio destinado a la comodidad y la vida cotidiana. Todo indica que alguien tenía la intención de vivir aquí, y no solo esconderse. Aún más impresionante, el sistema de fontanería sigue intacto, con tuberías bien instaladas que recorren las paredes con precisión. A la vuelta de la esquina, una mini cocina equipada con sartenes oxidadas y platos de porcelana apilados sugiere que aquí se preparaban comidas.
Una zona de estar adornada con lo que parece ser un antiguo receptor de radio, ahora en silencio, posiblemente usado para seguir el pulso del mundo exterior. Este lugar no era un refugio para un ejército, sino un escondite íntimo para uno o tal vez dos individuos que deseaban desaparecer sin dejar rastro. La locación misma es un secreto bien guardado. El complejo no se conecta directamente con el hotel que lo cubre, sino que se encuentra bajo él, escondido a las miradas curiosas y accesible solo a quienes conocían su existencia. Pero, ¿por qué se construyó este refugio? Algunos teóricos sugieren que era un último bastión, destinado a ser utilizado en caso de que Berlín cayera. Otros creen que era un santuario privado, un nido secreto para uno de los personajes más infames de la historia. Mientras la guerra devoraba Europa, alguien estaba creando este espacio de reflexión y retiro, que permaneció intocable durante más de 70 años, como una cápsula del tiempo repleta de secretos y temores. Este no era simplemente un búnker, era algo mucho más personal. Cuando los investigadores pensaban que habían visto todo lo que el búnker podía ofrecer, se toparon con un pasadizo oculto, un túnel que se adentraba más allá de lo imaginable, hacia lo desconocido. El aire se tornaba más frío a medida que las paredes se estrechaban y el techo descendía. Este no era parte de la construcción original del hotel. Era un túnel de escape, excavado a mano y reforzado con concreto y vigas de acero. El pasaje se extendía más allá de lo esperado, ramificándose como venas en varias direcciones. Algunos de estos túneles conducían a un denso bosque, otros a sistemas de drenaje, y uno incluso parecía conectarse a una línea de ferrocarril cercana, ya fuera de uso. Recorrer estos túneles significaba sumergirse en un plan de evacuación olvidado, uno que evidenciaba que quien utilizara este espacio no tenía intención de ser capturado. La ingeniería de la estructura era más avanzada de lo que se había supuesto, con sistemas de ventilación ocultos que aseguraban la circulación del aire y canales de drenaje tallados en el suelo. En una de las secciones incluso había rieles, como si estuvieran destinados a pequeños vehículos o vagonetas. Lo que más sorprendió a los investigadores no fue solo la magnitud de la construcción, sino la elaboración de su estrategia. Cada salida estaba camuflada. Un túnel terminaba debajo de una granja abandonada, donde se escondía una oxidada trampilla de hierro. Otro acababa bajo un acantilado cubierto por el paso del tiempo. Poco a poco se hacía evidente que esto no era solo un búnker aislado, era una red de escape, cuidadosamente oculta a plena vista. Algunos expertos especulan que estos túneles no solo se construyeron para evacuación, sino que estaban diseñados para el uso prolongado, destinados a la clandestina extracción de personas, documentos e incluso tesoros del régimen en descomposición. Hay teorías que sugieren que altos funcionarios del mando nazi podrían haber utilizado estos túneles para escapar en los últimos días de la guerra, ocultándose en otros refugios rurales o cruzando fronteras. Uno de los corredores, especialmente inquietante, estaba marcado con garabatos desvaídos, códigos y símbolos que parecían haber sido escritos con tiza, quizás indicaciones o identificadores de unidades. Al final de este pasillo, una puerta de hierro sólida requirió casi 2 horas para ser forzada. Lo que encontraron dentro fue una pequeña habitación de apenas 2 metros de ancho, con un único y roto silla, una caja vacía y una lámpara fundida. La impresión era que alguien había estado esperando aquí, y esperando durante mucho tiempo. La atmósfera en estos túneles es inquietante, incluso ahora. Se extienden más allá de lo que cualquiera podría imaginar. No hay registros de ellos, ni planos, ni testigos. Una de las teorías cada vez más populares sostiene que todo el complejo fue deliberadamente borrado de la historia, sellado, enterrado y olvidado por aquellos que sobrevivieron. ¿Qué estaban tratando de ocultar? ¿Era este el último camino de escape para Hitler? ¿O un pasaje para aquellos seleccionados para desaparecer en el caos tras la caída de Berlín? La verdad puede que nunca se revele por completo. Sin embargo, lo que es innegable es que finalmente han descubierto estas cámaras ocultas. Después de décadas de silencio, los túneles subterráneos bajo el hotel, las habitaciones ocultas y las trampillas que conducen al bosque han salido a la luz. Poco a poco se va resolviendo el rompecabezas de este búnker nazi de la Segunda Guerra Mundial, y la asombrosa magnitud de su construcción es ahora innegable. Este lugar era más que un simple refugio. Se trataba de una infraestructura fantasma que casi logró pasar desapercibida. Por fin, cuando los investigadores pensaban que lo habían visto todo,
Se toparon con una última y desconcertante puerta. Oculta tras una pared falsa en uno de los corredores más angostos, a simple vista parecía un callejón sin salida, un mero bloque de concreto. Pero alguien notó un contorno apenas visible, una línea irregular. Al limpiar la suciedad que la rodeaba, quedó claro que había algo más detrás, y eso no se había abierto en más de 75 años. La tarea de cortar los óxidos de los tornillos tomó casi un día entero. Cuando la puerta finalmente cedió, no se abrió suavemente. Se astilló como si fuera un cofre que había sido perturbado tras décadas de silencio. Lo que había detrás se convirtió en el hallazgo más aterrador de toda la investigación. Otra cámara subterránea, pero esta era diferente. El aire era más pesado. Las paredes estaban revestidas con gruesa cobertura metálica. En el centro de la habitación se encontraba un enorme armario industrial, asegurado con un candado que parecía hecho a medida. Alrededor de él había cajas vacías cubiertas de polvo y extrañas secciones quemadas en el suelo. Parecía que algo había ardido aquí o había sido destruido. La historia que se despliega en este lugar, perdida en el tiempo, invita a la reflexión. La búsqueda de la verdad sobre estos secretos es un viaje a través de la oscuridad de la historia, donde cada hallazgo puede cambiar nuestra comprensión del pasado. ¿Qué más se esconde bajo la superficie? ¿Qué otros secretos han permanecido enterrados, esperando a ser descubiertos? La curiosidad persiste, y el eco de las decisiones de aquellos tiempos resuena aún hoy en nuestros días. ¿Te has preguntado alguna vez qué oscuros secretos esconde la historia? ¿Qué pasó realmente con Adolf Hitler y sus aliados en los últimos días del Tercer Reich? ¿Podría haber un búnker oculto que aún guarda misterios inexplorados? Un reciente descubrimiento ha sacudido los cimientos de la historia contemporánea, revelando un laberinto de secretos que, durante décadas, permaneció bajo capas de cemento y silencio. Se hablaba de un ala de investigación secreta, tal vez una última y desesperada tentativa de preservar o incluso desarrollar tecnologías clandestinas. Pero, ¿qué tipo de tecnologías? Documentos históricos no mencionan la existencia de esta habitación, y ningún plano parece llevar a ella. Su existencia fue cuidadosamente borrada de la narrativa histórica. Sin embargo, un documento parcialmente quemado, aún legible, menciona un término intrigante: Proyecto Keller, que se traduce libremente como Proyecto Sótano. Este lugar estaba más sellado que cualquier otra parte del búnker, sugiriendo un propósito que se mantenía en la más estricta confidencialidad. Cuando finalmente se abrió un armario en esta sala secreta, se encontraron extraños equipos: tubos de vidrio, cuadernos carbonizados y fragmentos metálicos que parecían pertenecer a algo mucho mayor. ¿Era un arma, un medio de comunicación o tal vez algo completamente diferente? Hoy en día, los expertos aún no pueden decirlo con certeza, pero lo que más inquietó a los investigadores fue lo que hallaron bajo esta última habitación: una pequeña mina de ascensor, sellada con hormigón, que claramente estaba diseñada para descender. Mediante el uso de radar de penetración terrestre, se descubrió una cámara más profunda, mucho más abajo que cualquier otra sala conocida. Sin embargo, las excavaciones se suspendieron debido a la inestabilidad estructural del lugar. Cualquier tesoro o evidencia que repose en las profundidades sigue intacto. Algunos investigadores creen que podría ser un último refugio que contenga botines de guerra o pertenencias personales destinadas a desaparecer con el colapso del régimen nazi. Otros murmuran que podría ser el verdadero último santuario de Hitler, un refugio secreto diseñado para sobrevivir incluso al búnker de la Cancillería en Berlín. Esta teoría se apoya en indicios como un acceso oculto a través de un hotel, la presencia de una bañera y una decoración inusualmente lujosa en las áreas de habitación principal. Todo sugiere que era algo que nunca debió ser encontrado. El descubrimiento de este búnker nazi, perdido en el tiempo, no solo plantea preguntas. Abre una nueva y desconcertante capítulo de la investigación. La historia continúa desenrollándose en el silencio detrás de puertas cerradas, bajo capas de hormigón y secretos. Durante décadas nadie conocía su existencia. Ahora, poco a poco, se va revelando, y lo aterrador no es solo lo que se ha encontrado, sino lo que podría seguir allí escondido. La verdad que quizás nunca lleguemos a conocer. A medida que los investigadores continúan ensamblando las piezas del rompecabezas de este búnker nazi de la Segunda Guerra Mundial, surge la pregunta: ¿por qué se construyó de esa manera?
Podría haber sido un centro de operaciones secretas, un comando para los oficiales más elitistas del Reich. O quizás fue un intento desesperado por escapar y mantener a salvo algo valioso de los aliados. Las teorías son numerosas, pero ninguna explica por completo el escalofriante laberinto cuidadosamente construido que permanece oculto bajo la tierra. Este búnker alberga más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos podrían estar enterrados entre los escombros? ¿Cuántas más habitaciones, pasillos ocultos o cámaras de almacenamiento están esperando ser descubiertas? El hallazgo de la bañera, las áreas de vida y el acceso oculto bajo el hotel apenas rasca la superficie de un misterio mucho más grande que podría permanecer encerrado para siempre. Una cosa es segura: el pasado nunca deja de acechar. Este búnker, que alguna vez se consideró perdido en el tiempo, es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede ocultarse bajo las superficies más anodinas. A medida que continúan surgiendo nuevas revelaciones, se vuelve cada vez más claro que lo que han encontrado es solo el principio. Por el momento, las respuestas yacen justo bajo nuestros pies, esperando el día en que finalmente serán reveladas. Muchos creen que la historia se escribe en libros, pero a veces también se escribe en pasillos de azulejos, puertas selladas y túneles de escape olvidados. La parte más aterradora no es lo que se ha encontrado, sino lo que aún no hemos descubierto. Porque si un lugar como este puede permanecer desapercibido durante décadas, ¿qué otras sombras del pasado están esperando ser reveladas? Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si consideras que nuestra labor es importante, no dudes en apoyarnos con un me gusta y suscribiéndote. También, para no perderte nuestros próximos episodios y estar al tanto de las últimas novedades, puedes activar la campanita de notificaciones.